La caída de la bolsa china sigue en picada y su efecto es mucho mayor que lo que puede hacer la crisis griega en la economía mundial. ¿Por qué? Muchos prestan atención a Grecia, pocos están mirando a lo que está pasando en la bolsa en China. Mire lo que pasó este miércoles. El compuesto de Shanghai, que es el termómetro más usado para medir el pulso del mercado accionario chino, cayó un 5,9% hoy. Y no es solo hoy, en un mes ha perdido casi un 35% de su valor. Otros argumentan lo que está pasando es una corrección natural del mercado. ¿Por qué? Si tú tomas los últimos 8 meses, ha habido una corrida de 117%. Entonces, si tú sumas un 117%, eso le restas una pérdida de 35%, no se puede concluir que es un Lehman Brothers parte 2. Pero para algunos esto no es una corrección natural, sino es una clara burbuja. Ruchit Sharma, que dirige la división de mercados emergentes de Morgan Stanley, escribió este miércoles en una columna de opinión en el Wall Street Journal que si la confianza en las autoridades chinas para controlar la caída en la bolsa falla, es una pérdida de confianza con repercusiones globales mucho más severas que la crisis griega. Su argumento, él dice que hay 4 señales básicas de una burbuja y el mercado accionario chino está en el extremo de las 4. Primera señal, los precios de las acciones desconectados con el crecimiento económico. ¿Cómo puede ser un crecimiento de más del 100% en meses en la bolsa de valores cuando la economía china desacelera y las ganancias de las compañías disminuyen? Segunda señal, alto nivel de endeudamiento para comprar acciones. El margen de deuda, o se conoce en inglés como margin debt, o sea, la gente que pide prestado para comprar acciones, en el mercado accionario chino se ha triplicado desde junio del 2014. Y es el más alto de cualquier mercado en la historia. Tercera señal, dice él. Muchos inversionistas pequeños, nuevos y sin experiencia están comprando como locos porque la bolsa sube. En China son 90 millones los que están en la bolsa. Más que los miembros del Partido Comunista. En los campos, las personas han creado mini mercados para invertir en la bolsa. Otros pasan más tiempo comprando y vendiendo acciones que trabajando en el campo. Y señal número 4, valores exorbitantes. La exuberancia de los inversionistas que compran ha llevado el valor de las acciones de las compañías pequeñas y grandes a niveles injustificados. O sea que por cada dólar en ganancia que genera el valor de una compañía, ¿saben cuánto está el valor? 50 y hasta 110 veces más. Por cada dólar de ganancia, 50, 100 veces más, 110 veces más el valor. Es muy alto. Porque esto es importante. China ha sido el mayor contribuyente del crecimiento económico global esta década. ¿Y la economía griega? Es el tamaño de Bangladesh. ¿Quién afecta más? ¿China o Grecia? Vamos entonces con Alejo Sherwonko, estratega de mercados emergentes de UBS desde Nueva York. Alejo, es un gusto tenerte en el programa. ¿Estás de acuerdo con el argumento que dio el de Morgan Stanley? Gracias por la invitación, Javier, primero que nada. Es interesante primero poner el problema chino en perspectiva, ¿no? ¿Qué está sucediendo en los mercados financieros internacionales en este momento? La volatilidad de los activos de riesgo a nivel global vino en aumento en las últimas 2 semanas y esto se debe a 3 factores que no están relacionados pero que están sucediendo al mismo tiempo. La primera es la corrección, como bien mencionaste, de la bolsa de valores onshore China. La segunda tiene que ver con el ruido alrededor de una posible salida de Grecia de la zona del euro. Y el tercer motivo tiene que ver con la declaración de las autoridades de Puerto Rico de que es necesario una reestructuración de la deuda municipal de ese estado estadounidense que se asciende a cerca de $80 billones. Entonces la confluencia de estos 3 factores
generó un alza en la volatilidad de los activos financieros y un flight to quality, es decir, una venta de activos riesgosos y una compra de activos que se consideran un poco más seguros. Por eso las tasas de los bonos soberanos de Estados Unidos y de los bonos soberanos alemanes cayeron drásticamente en los últimos días. Lo que hay que preguntarse de ahora en más es cómo esto se va a desarrollar de aquí en adelante. Y la respuesta a esta pregunta se va a basar en cuál va a ser el accionar de los tres bancos centrales principales del mundo, es decir, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco Central Chino. ¿Cómo van a reaccionar estos bancos centrales? Va a ser clave para entender cuál es el impacto de esta volatilidad sobre el futuro de la economía mundial. Ok, Alejo, vamos por parte. Sí. Primero, vamos a coger el argumento de Rucher, Sharma, sobre el valor que estás viendo ahora en los índices accionarios en China. ¿Tú estás de acuerdo que se justifica con los fundamentos económicos en estos momentos? El mercado accionario onshore chino estuvo desconectado de los fundamentos macroeconómicos casi desde su infancia. Entonces esto no es algo nuevo, es algo que se exacerbó en los últimos meses, pero claramente hay una desconexión entre fundamentales y evaluaciones en el mercado onshore chino. Okay, no aplica lo mismo al mercado offshore chino, que tiene una evaluación mucho más razonable. Ok, segundo argumento de una posible burbuja, de una probable burbuja. El tema de los margin, la deuda en margen, está hablando de un 8 o un 9%. ¿Eso no te preocupa? Es sin duda preocupante, pero es preocupante sobre todo para las personas que están involucradas en la compra y venta de acciones onshore chinas. Al inversionista internacional y al espectador de este programa lo que le importa es si esto se va a transformar en una desaceleración de la economía china. Y para responder a esta pregunta, lo importante es entender si el Banco Central chino tiene la pólvora, tiene los instrumentos para prevenir una desaceleración acentuada del crecimiento chino, y nosotros creemos que sí lo tiene. Ok, vamos a adelantar entonces la discusión, ya que me lo llevaste ahí. El punto clave que trae Sharma es si el gobierno chino va a poder generar la confianza suficiente para calmar las expectativas en el mercado. Y esa es la clave. ¿Por qué? Porque todo se está apuntando a que el gobierno chino va a traer una solución. Va a inyectar mayor dinero, creó este fondo para que las casas de corretaje puedan crear un fondo, flexibilizó las deudas en márgenes con el fin de ayudar y calmar el mercado. Sin embargo, el mercado sigue yendo en baja. Ya viste que casi 6% cerró hoy. Yo te traigo este escenario. ¿Qué pasa si el chino empieza a ver que el gobierno no tiene control de la situación? Porque el gobierno está preocupado y eso es una realidad. ¿Qué pasa si se demuestra que el gobierno no va a actuar? Porque hay otra expectativa, dice Sharma. Se cree que el gobierno va a seguir actuando porque tiene una expectativa de mantener el crecimiento económico en un 7%. Pero ¿qué pasa si el gobierno no puede controlar la bolsa de valores, que tú sabes que es muy complicada? ¿Qué va a pasar entonces? Es cierto todo lo que mencionas, pero es importante recordar que solamente el 6% de la riqueza de las familias chinas hoy por hoy está alocada a las acciones en la bolsa de valores onshore. Entonces, aún si vemos una corrección más acentuada en el mercado accionario, esto no necesariamente se va a traducir en una desaceleración del crecimiento económico. Y es posible que las autoridades chinas no puedan controlar el comportamiento de las acciones onshore, pero sí puedan controlar el nivel de crecimiento económico en la economía real. Porque como mencioné anteriormente, la economía real y las acciones locales chinas están bastante desconectadas en su comportamiento. O sea que para Alejo Cherwonko, lo que está diciendo Sharma, sí, existen señales de una burbuja, pero no necesariamente eso se va a traducir en un efecto en la economía fundamental china que tendría un efecto entonces en la economía global. Exactamente. El riesgo ha aumentado claramente, pero nosotros creemos que hasta ahora es controlable. Alejo Cherwonko, de UBS. Fue un verdadero placer haberte tenido en el programa. Muchas gracias por la invitación.